gran duda en tu vida es que, número uno, debes entender plenamente qué dice la palabra de Dios sobre este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la sanidad? Y los tuvimos, entonces, en los tres que vimos no me voy a dar muchas vueltas, pero debes entender y tener absolutamente claro, ¿verdad?, que la Biblia dice que Él, como dice en Isaías, murió por nuestros pecados, pero Él sufrió nuestros dolores. Él los llevó sobre la cruz, ¿verdad? Porque la obra redentora de Jesucristo es una obra completa. Es una obra completa. La salvación no es solo perdón de pecados. Lo voy a decir una y mil veces y seré un pesado. Pero lo voy a decir una y mil veces. Los creyentes tenemos que entender que la salvación no es solo perdón de pecados, eso solo es uno de los resultados, ¿no? De hecho, el perdón de pecados es la puerta, ¿verdad? Es la primera puerta para poder acceder a todos los demás. Si el creyente, la persona no hace arrepentimiento genuino, no recibe perdón y no puede disfrutar del resto de los beneficios de la redención divina. ¿Cuál es nuestra parte? Arrepentirnos. Muchas veces se dice solo aceptar al Señor, y yo también lo digo, ¿verdad? Por fe y conscientemente. Sí, pero eso unido al arrepentimiento genuino de corazón de tus pecados. Nadie es un pecador redimido si no se arrepiente de corazón y de declaración de sus pecados. ¿Vale? Que a veces olvidamos algo tan básico como eso, ¿no? Nos enredamos un millón de cosas más y se nos olvida que el Espíritu de Dios no empieza a morar en nosotros hasta que nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y de toda la maldad que hay en nosotros. Porque si no, Dios no se puede acercar a nosotros. Dios no puede ver el pecado, no tiene relación con el pecado, porque Él es puramente santo. Entonces, o hay arrepentimiento genuino, es decir, no de boquilla, sino de verdad, o no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, entonces hay perdón de pecados y empieza todo el desarrollo de la redención en la persona, ¿verdad? Y esa redención alcanza todos los planos de nuestro ser. No se queda solo en lo espiritual. No se queda solo en lo espiritual. Porque la raíz del pecado es la separación de Dios, es algo espiritual. Lo sabías, ¿no? Tú no pecas porque eres muy malo. Pecas porque estás separado de Dios y por eso te haces malo. ¿Okay? Entonces, en el arrepentimiento está la cercanía a nosotros de Dios por medio del Espíritu Santo y entonces podemos volver a hacer las cosas bien. ¿Sí? Cuando estamos con Dios, entonces podemos empezar a hacer las cosas bien y solo de esa manera. Pero no solamente la salvación alcanza, la redención alcanza la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, alcanza la salvación y la redención de nuestro cuerpo. Todo nuestro ser tiene que ser redimido. Porque si vamos a Génesis, cuando vemos a Adán y Eva pecar, la Biblia deja muy claro que su pecado tuvo consecuencias físicas, mentales y espirituales. ¿Ok? El pecado de Adán y Eva, su desobediencia a Dios, la exaltación de su ego que les llevó a pecar, tuvo consecuencias físicas, mentales y espirituales. Así que la redención por medio de Jesucristo es física, mental y espiritual. Dios no solo perdona tus pecados y recupera su relación contigo, sino que te quiere sanar y te quiere libertar. Y te quiere transformar mentalmente. Hay un versículo muy significativo que más de una vez os lo voy a comentar y que a veces lo hemos pasado por alto. De hecho esta mañana lo estaba buscando porque ¡pum!, de repente se me encendió la luz, ¿verdad? Me encendió la luz el Espíritu Santo. Y es un versículo que parece un poco casi bobo, ¿no? Porque no está como meta espiritual, pero hace una declaración muy significativa.
que nos hace entender cómo piensa al respecto una persona que entiende perfectamente lo que Dios quiere para nosotros. Y es Juan. Si nos vamos al Evangelio, os voy a invitar a que vayáis a uno de los libros más cortitos de la Biblia. Es Tercera de Juan, la tercera carta de Juan. Está casi al final de la Biblia, ¿verdad? El último libro es Apocalipsis, el de antes de Apocalipsis es la epístola de Judas, y justo la de antes de Judas es la tercera carta de Juan. Es una carta personal que Juan el apóstol, el que se llamaba así mismo el discípulo amado de Jesús, ¿verdad?, escribe a alguien que él conoce que se llama Gallo. ¿Sí? Y es una epístola personal. Y es una epístola muy simple. Es decir, bueno, pues está bien, tal y tal. Pero en algo tan sencillo, Dios es capaz de sorprendernos. Dice Juan, el anciano, se hace llamar el mismo, está Juan el mayorcito, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. ¿Okay? Hace algo muy paralelo, ¿no?, a la relación tan afectiva que tenía, por ejemplo, Pablo con Timoteo, ¿no? Es algo así, como Juan con Gallo, ¿no? Y le dice, y le declara, y le desea algo a Gallo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Le dice Juan, un hombre que conoce el corazón de Dios, que ha tenido visiones, que tuvo incluso visiones extraordinarias cuando ya no estaba en Jerusalén, sino cuando los romanos lo exiliaron, ¿verdad?, para que no le dieran más problemas, para cargarse la iglesia de Jerusalén, y a él en concreto, a uno los mataron, como a Pedro le cortaron la cabeza, o es al revés. ¿A quién le cortaron la cabeza? ¿A quién lo cortaron al revés? ¿A Pedro qué le pasó? A Pedro lo colgaron cabeza abajo, a Pablo le cortaron la cabeza, estamos viendo ahí clase de historia, ¿me entiendes? Y a Juan, ¿qué hicieron? Lo desterraron a una isla perdidita en medio del mar de Grecia. Que hoy en día, si te destierran ahí, no te quieres volver a tu casa. Te destierran a una isla griega, ¿sabes? Y de las pequeñitas, ¿no? Muy bien, ¿no? Que nos destierren a Santorini. Y le dice Juan a Gallo, amado, yo deseo, fíjate lo que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No, la prosperidad no es de Dios. Porque hay una lucha por ahí entre los que hablan prosperidad. Lo que pasa es que la manera en que la expresan queda chocante, ¿verdad? Y los que dicen que la prosperidad es casi una herejía. Pues esa es la palabra exacta que utiliza Juan aquí, deseando todo el bien a un amigo suyo, ambos creyentes. Le dice, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. ¿Ok? ¿Todas cuántas son? Gracias por la respuesta. Todas son todas. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es como cuando tú a alguien le dices de corazón, espero que te vaya bien. Y deseo que te vaya bien, ¿verdad? Que te vaya bien, que te vaya bonito, como dicen por ahí por Latinoamérica, ¿no? Que te vaya bonito. Que te vaya bien, pues ya no sé quién dice eso, que te vaya bonito, en qué país se dice, en Colombia se dice que te vaya bonito, pues ya se lo robó Juan, se lo quitó a ustedes antes, ¿no? Ya estaba diciendo, con otras palabras, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y dice a continuación, y que tengas salud. Así, es decir, que tengas salud, es decir, que tengas eso de la misma manera que prospera tu alma. Oh. Interesante declaración. Amigo mío, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿La salud está en el alma? Bueno, también puede haberla, ¿no? Si hay una, entre comillas, lo que se llama hoy enfermedad mental, pues también hay salud, ¿no? Pero básicamente, cuando hablamos de enfermedad, dejando eso a un lado, no estoy diciendo que eso no se puede arreglar, pero lo común es, cuando hablamos de enfermedad, de algo físico, ¿no? Y Juan le dice a Gallo, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud de la igual manera, así como prospera tu alma. Es decir, igual que deseo que sea prosperada tu alma,
aparte de todas las cosas, que puedes meter, si tú quieres, en el todo, hasta el material, que también tenga salud. Es decir, quiero que todo tu ser, amigo mío gallo, todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes prospere. O sea que si alguien buscaba de dónde sale la superfe, aquí está el culpable. ¿De dónde nace el movimiento de la prosperidad y de la... ¿Verdad? ¿Dónde nace el movimiento de la prosperidad? De Tercera de Juan 2. Juan diciéndole a su amigo, prospera, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, y que tengas salud así como prosperar por él. Mira, dejándonos de WhatsApp, Juan es Juan. Es un hombre que ha sido completamente transformado por vivir primero al lado del Hijo de Dios, al lado de Cristo. Durante cerca de 4 años estuvo con él, comiendo, bebiendo, viajando, durmiendo, escuchando cada una de sus palabras. 24/7. 24 horas al día, 7 días de la semana, durante no sé cuánto tiempo estuvo al lado del Maestro. Y después de eso vino para el resto de su vida, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo sobre él. Él era otro de los que estaban junto a otros 119 el día de Pentecostés en un lugar. Sí, cuando él está diciendo esto, no está haciendo una simple declaración. Fíjate que él, en el primer versículo, dice el anciano, el abuelete, escribe a Gallo, a mi amigo amado, ¿verdad? Este Juan ya no es el Juan que estaba con Jesús, que debería tener pues una edad media, ¿no? No sé, 30 años, no sé, algo así, 40, no lo sé, 30, pero por ahí debía andar, como la mayoría de los discípulos, 40 y algo. Pero aquí él mismo se llama el anciano. Ha vivido, ha pasado, ¿verdad?, toda su vida, desde el día que se encontró con Cristo por primera vez y Cristo le llamó, en comunión, una vez directamente con Cristo, con el Maestro, con su Salvador, y luego a través del Espíritu Santo con Él y con Dios. ¿Por qué digo todo esto? Para que entiendas quién está diciendo eso, y en qué condición está, y qué persona es, y en qué etapa de su vida se encuentra. Si Juan a estas alturas, después de los años de la experiencia y de la unción y de la revelación que tiene de Dios, le dice a un amigo suyo, ponme dos, por favor, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, es que él sabe que ese es el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios para su amigo Gallo, igual que lo que es para él. Por eso él se atreve a declararlo sobre su amigo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esa es la base para que tú entiendas que la obra preciosa de Dios sobre nosotros llega a todas las áreas, a todas las facetas de nuestra vida. Os decía yo hace unas semanas, ¿no?, qué fácil nos es a veces orar, como hemos hecho hoy, por la salud y por la vida de alguien, y cómo nos cuesta luego a nosotros quererlo para nosotros mismos, porque patinamos tanto. Porque no estamos sufriendo, cuando oramos por otro, no lo estamos sufriendo en nuestras carnes, ¿verdad? Hacemos esa declaración sobre la persona y nos vamos y que te vaya bien, que te vaya muy bien, pero ya lo dijiste y ya está. A lo mejor te viene de vez en cuando el pensamiento de esa persona, pero otra cosa es vivir ese problema, por ejemplo, de salud en tus carnes todos los días. Es lo mismo. Y si decíamos hace semanas que lo primero que tenemos que entender es lo que dice la palabra de Dios al respecto, lo que dice la palabra de Dios al respecto es que Él quiere que seamos sanos. Y Él puede, no solo quiere, puede sanarnos. Es la voluntad de Dios, número 2. Es la voluntad de Dios, por lo tanto, que sanemos, por supuesto. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo va a pasar. Pero el qué lo debes tener claro. Si Cristo, hay una declaración hecha en Isaías, ¿verdad? Si Cristo llevó nuestros dolores en la cruz, si Él sufrió nuestros dolores, entonces
Si los llevó Él y pagó con su vida por ellos, aparte de por todo lo demás, ¿para qué va a ser? Si Cristo vivió en su cuerpo todo el pecado del mundo para poder dar perdón al mundo, pues si llevó su dolor, todos nuestros dolores en la cruz por nosotros, será para que nosotros tenemos que llevarlos, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera que manejamos nuestra fe para aplicarla, para recibir salvación, de la misma debemos aplicar nuestra fe para recibir sanidad. ¿Ya está? ¿Cuál es el problema en nosotros, no en Dios? Que la salvación es algo abstracto. No se ve, no se toca. La salvación no se toca. No es algo físico, ¿verdad? Ah, amigo, pero eso que te duele está ahí y lo puedes tocar. ¿Verdad? Lo puedes tocar, me duele y lo siento. Las consecuencias del pecado no las sentimos hasta que metemos la pata otra vez. Ahí cuando... ¿verdad? Ahí. Pero en tu día a día, mientras no viene el tentador o tu carne no te empuja a pecar, tú sigues andando como un campeón, como una campeona en tu día a día. El problema es trasladar eso a lo físico. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues porque nuestro ser, a causa del pecado de Adán y Eva, en nuestro ser ha tomado una parte sumamente importante de nuestro interés, nuestro cuerpo. Es sumamente importante lo físico, cuando no debería ser así. No debería ser así, pero lo es. Os decía yo hace unas semanas que es curioso cómo, por ejemplo, cualquier persona que entiende que Dios le puede perdonar sus pecados, otra cosa es el que no lo entiende, ¿no? Pero cualquier persona que entiende que Dios puede perdonar sus pecados, ¿verdad? Y redimirle, no dice luego, Señor, si tú quieres, perdóname. Yo por lo menos, con las personas que he orado y que he hablado que son creyentes del día de su salvación, nadie me ha dicho, yo le dije, Señor, si tú quieres, perdóname. Aquel que entiende que Dios le quiere perdonar, le dice el Señor, perdóname. Y aceptar la salvación. Y de igual manera, deberíamos decir, Señor, sáname y acepto su sanidad. ¿Por qué decimos en la sanidad, si tú quieres, sáname? Pero si es lo mismo, se maneja igual. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque todo eso de la salvación, el pecado y todo eso es espiritual, es abstracto y lo podemos manejar fácilmente aquí, ¿verdad? Pero debes tener claro que es la voluntad de Dios que tú sanes y que todas las personas que le aceptan a Él como Señor y Salvador sanen. Podemos hablar otro día de aquel que no tiene a Cristo y que por nuestra oración puede sanar. Es un tema aparte, pero yo te estoy hablando a ti y a todos los creyentes como tú y como yo. Así que número uno, debes entender claramente qué dice la palabra de Dios, y la palabra dice que quiere, ¿verdad?, salvarte y sanarte, y que quiere que prospere tu vida, y que Él llevó todos tus dolores en la cruz. Y número dos, que es su voluntad, por lo tanto, ya que llevó la redención de nuestro cuerpo en la cruz, que recibamos esa redención. Es su voluntad que sanes, por muy culpable, incluso, que esas son las peores, que seas tú de la enfermedad que tienes. Pues claro, también es fácil de asimilar la sanidad, ¿verdad? Bastante fácil, cuando no nos sentimos responsables de la enfermedad que tenemos. Pero hay de las enfermedades que vivimos porque hicimos no sé qué. ¿Verdad? Me da igual. Es más de lo mismo. El qué debes tenerlo claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Dios cree? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Debes tenerlo claro. Otra cosa es el cómo va a pasar. Pero si tú el qué no lo tienes claro, el cómo no lo vas a poder ejecutar nunca. ¿Sí? ¿Sí? Eso sí, decíamos para terminar el otro día. Tercero,
Debes procurar, como creyente, siempre estoy hablando a los creyentes, debes procurar estar bien delante de Dios. ¿Qué es estar bien delante de Dios? ¿De qué estoy hablando cuando decíamos hace unas semanas estar bien delante de Dios? ¿De ser más santo, de leer más la Biblia, de orar más? No voy por ahí. Como decía hace unas semanas, estar bien, cuando digo estar bien delante de Dios es saber que estamos viviendo, ¿entiendes? Aún con nuestros fallos y nuestros errores, sin ocultar adrede cosas que Dios sabe y que nosotros sabemos que para Dios son pecado. Eso es estar bien delante de Dios. Eso te exime de que puedas cometer, de que peques, de que te equivoques, de que hagas algo mal. No. Yo te estoy hablando del pecado que practicamos escondido, ¿verdad? De ese que cobijamos. ¿Sabes por qué? Yo os decía hace varias semanas. Es porque entonces, si tú estás en pecado, Dios no te escucha, Dios no te va a sanar. Ni siquiera es eso. Te lo decía hace unas semanas y me hace una cabeza así, como diciendo, uy, a mí me han dicho por ahí que estás en pecado, Dios ni habla contigo, ni Dios te sana, ni Dios te escucha. No es cierto. No es cierto. ¿O acaso no estabas peor cuando aceptaste a Cristo? Bueno, pero es que en ese momento no, las cosas son iguales, es lo mismo. El Padre te ve a través de Cristo y Cristo está abogando por ti en el cielo. El problema es que cuando tú estás mal, porque a conciencia estás haciendo cosas y viviendo de una manera que tú sabes que a Dios no le agrada, somos nosotros los que no nos atrevemos a acercarnos a Él a decirle, ayúdame. O sea, estamos viviendo como estamos viviendo, nuestra conciencia está ahí, pero ¿qué hace el muchacho? ¿Pero qué hace el muchacho? Hijo, pero eso es, ¿verdad? Y así con toda nuestra cara, sabiendo, ¿verdad?, que estamos haciendo algo que está mal, vamos a Dios a pedirle, ¿no? Somos nosotros, ¿os dais cuenta? Nuestra conciencia nos está recordando lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que aún en la noche nuestra conciencia está trabajando en nuestro interior y es nuestra mejor consejera. Y así, haciendo las cosas así, tú vas a tener la cara de acercarte a Dios a pedirle, por ejemplo, ¿verdad?, que no es por enfermo para que te sane cuando sabes que estás viviendo, haciendo cosas que están mal. Somos nosotros los que digo, nosotros mismos nos limitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no estoy bien, y eso lo he escuchado así de veces. Cuando esté bien delante de Dios, entonces haré. Cuando esté bien con el Señor, entonces pediré. Cuando esté bien con Dios, entonces diré o haré. Pues ya te puedes quedar sentado. Porque hasta que tú no entiendas que lo que estás haciendo mal tienes que cortarlo, vas a seguir igual de lejos que estás de Dios. Igual. No porque Él se aleje, sino porque tú no te atreves a acercarte. Porque sabes que cuando te acerques a Él, la oscuridad que hay en ti va a salir, ¿verdad?, a la vista, porque Él es luz. Y en su luz no hay oscuridad. Todo eso simplemente es engañarnos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Y a veces los creyentes queremos aparentar una vida de santidad o de buena persona y por ahí abajo llevamos un montón de cosas escondidas. ¿Verdad? Pero luego cuando viene la gente o en ciertas conversaciones utilizamos todo nuestro vocabulario cristianoide, ¿verdad?, para quedar bien y parecer súper santos. Y nos hacemos nosotros solos una pelota, una patata mental. Mira, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, acláralo, ¿vale? Deja las cosas claras para ti mismo. Para ti mismo, ¿no? Si has tenido tiempos así, o cuando llega el tiempo así, te digo, por favor, aclárate para ti mismo. Porque lo primero, vas a vivir una batalla en tu interior que no te va a dejar descansar. Y si te mantienes ahí, el diablo, que es muy malote, encima va a venir a seguir dándole vueltas a tu cabeza. Y a decirte, bueno, no sé qué, o a través de alguien que no tiene a Cristo y que Él puede influenciar a decirte ciertas cosas, y vas a estar ahí dándole vueltas al asunto. Y por otro lado, el Espíritu Santo, que está en ti y que no se va porque eres creyente, intentando trabajar en tu interior, en tu espíritu, en tu conciencia, para que hagas las cosas bien. Y ahí estás con esa lucha. ¡Aclárate! Por favor. Aclárate. Porque además, no sea
que con tu mal testimonio arrastres a otro a hacer cosas malas. ¿Sí? Así que cree. Número 1, cree que Dios te quiere sanar. Número 2, asegura en tu corazón que es su voluntad que seas sano. Y 3, empieza a vivir en santidad. Atrévete. Atrévete a ver cómo las cosas te van mejor. Simplemente porque eres tú el que dice no a lo que está mal, a lo que es pecado. Tú, lo dices tú. Ahora, ¿qué te quiero decir a partir de hoy? 4. Solo cuando las otras 3 cosas las tienes claras, solo después de esas 3 es que tú puedes hacer el siguiente paso, que es reclamar de forma bien sencilla la sanidad de Dios para ti. Solo después de los 3 pasos anteriores puedes hacer esto, de la forma correcta. Mientras tú tienes dudas de si es la voluntad de Dios o no que seas sano, mientras tú no tienes claro qué dice la palabra de Dios al respecto, tú no puedes hacer una declaración, una oración de fe para ti respecto a la sanidad. Porque en ti sigue habiendo lagunas, dudas que no te permiten apoderarte, quedarte con aquello que Dios quiere para ti. Hay una gran diferencia entre pedir y recibir. Hay una gran diferencia entre pedir y recibir, porque tú puedes pedir sin tener claro si lo vas a recibir. Pero cuando en tu corazón tu actitud es la de recibir, entonces no hay duda de lo que tienes que orar y pedir. ¿Sí me explico? No es lo mismo pedir que recibir. Como no es lo mismo esperar algo, no es lo mismo esperar algo que aceptar. Hay un gran problema entre los creyentes, y es que en nuestras oraciones muchas veces confundimos la esperanza y la fe. Ese es nuestro gran problema para recibir las cosas de Dios. Tenemos esperanza en lo que Dios es capaz de hacer y creemos lo que Dios es capaz de hacer y esperamos que Dios lo haga. Pero eso es muy diferente a vivir en la certeza, en la fe de lo que va a suceder. Y además se complica el asunto porque la Biblia habla de esperanza y de que todos tenemos esperanza. Pero la esperanza, vuelvo a decir, como en el punto número 1, tenemos que conocer bien qué dice la palabra de Dios respecto a la esperanza para manejarla en el plano que le pertenece. Y el plano al que pertenece la esperanza es simplemente de que sean cumplidas en nosotros aquellas promesas que son dichas sobre lo que tiene que suceder por la Biblia. Pero hay otras palabras y otras promesas que están declaradas en la palabra que ya han sido dadas en cumplimiento. Esas no esperamos que sucedan, esas ya han sucedido. Y lo que hacemos es apoderarnos, quedarnos con aquello que ha sido declarado para nosotros, que ya ha sido declarado para nosotros. ¿Sí me explico? Yo creo que cuanto más grito, verdadero. Si hablo bajito, la si grito, le diré ¡mamá! Me estás siguiendo. Tú vas a ser buen predicador, ¿eh? ¿Sí? Así que dile al Señor que te ayude, ¿verdad? Que te ayude a diferenciar cuando tus oraciones las llenas de esperanza a cuando tus oraciones las tienes que llenar de fe, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Nada vas a recibir, por muy declarado que esté que es para ti, si en tu oración, ¿verdad?, donde reclamas eso, y tú dices, Señor, yo lo quiero, lo recibo, lo acepto, para mí, lo llenas en tu mente y en tu interior solo de esperanza. Cuando en nuestra declaración, cuando en nuestra fe, perdón, en nuestras palabras no hay fe, sino esperanza, cuando de nuestro corazón lo que sale es esperanza, es cuando salen frases como
Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. De ahí salen esas frases. Entonces medita cómo estás orando tú a Dios sobre ciertas cosas. Porque si lo que hay es la aleluya, preciosa esperanza y locura, es posible que te estés equivocando. Tenemos la esperanza, por ejemplo, de que nuestro Señor y Salvador volverá. ¿Vale? ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Lo creo? Sí. Pero como es algo que solo está dicho y no se ha ejecutado, todavía aquí queda esa esperanza nada más. Pero cuando Cristo dijo que Él llevó nuestros dolores, que Él llevó el perdón de nuestros pecados, eso se ejecutó en la cruz, ya está hecho. Entonces yo no necesito esperanza ninguna, ya pasó de hecho. Es que pasó tiempo atrás. Me estoy quedando yo en una posición equivocada. Ya pasó. Entonces, si ya pasó, solo tengo que llegar y declarar, o sea, y recibir lo que es mío. Cuando a ti te contrata una empresa y firmas un contrato y empiezas a trabajar y llevas un día, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 28, no has cobrado ni un duro. No has cobrado ni uno. Pero tú tienes un contrato firmado que dice que por tu labor, después de X tiempo, vas a recibir la remuneración que te corresponde. ¿Ok? Es decir, eso ya está declarado y firmado y hay un acuerdo entre las dos partes. Entonces, aunque tú no veas el dinero, sabes que es tuyo. Y llegado el día 1, tú llegas con tu libreta, ¿verdad? La metes en el cajero y ahí tiene que salir registrada la pasta. Y si no sabes, ¿qué haces? Bueno, el día 2 te doy para arriba. Si tu empresa es de las que pagan del 1 al 5, esperas el 2, esperas el 3, pero en ti no hay esperanza. Ahí no hay esperanza ninguna. Ahí hay fe al cubo, ¿verdad? Al cuadrado, al cubo, está mi hija con las exponenciales, ¿no? Con exponente 22, o sea, ahí tiene que estar la pasta, porque yo sé que eso me pertenece a mí. Llega el día 5 y no ha llegado y tú ya te empiezas a cabrear. Pues a veces un día te cabreas con Dios porque no has recibido lo que tú esperas. Lo que se supone que es tuyo. Pues eso me hará saber que tú estás manejando la situación bien. Porque el día 6, si no te ha llegado la nómina, entonces tú ya llamas a tu empresa, oye, ¿qué pasa con mi pasta? Mi contrato dice, y la Biblia dice, sí, es ese paralelismo que te doy, es igual. Nadie trabaja esperanzadamente a ver si me pagan. Mira, si trabajas en un lugar donde te pagan como, cuándo y donde quieren, yo me iría de ahí. Le estás dejando que hagan contigo lo que quieren ellos, ¿verdad? Te dan la opción de no te pago hoy, pero te pagaré, lo dejo arrastrado y siempre te dejan con dinero. Y ahí empiezas precisamente a vivir fuera de un pacto. Empiezas a vivir esperanzado, a que todo vaya mejor. ¿Y qué engañosa es la esperanza si no la manejas muy bien? Si Dios dice que Él llevó tus dolores, entonces reclama lo que es tuyo. Dios no es el malo, el diablo es el malo. ¿Sí? Por lo tanto, recibe la sanidad en el nombre de Jesús, no como un experimento, a ver si pasa o no pasa. No como un experimento. No vamos a jugar a ver lo que Dios es capaz de hacer. Creemos en lo que Dios es capaz de hacer. Así que no reciba la sanidad de Dios como una esperanza, como un experimento. Recíbelo como un beneficio que es tuyo. No ni siquiera como un beneficio futuro, sino como algo que se escribió hace 2000 años. Y sabes que te pertenece. No porque tú eres muy listo y te lo has ganado. Es que Él lo pagó por ti. Es que Él lo ganó por ti.
Y los creyentes empezamos a hacernos unas bolas con el rollo, que ya, y tú sí, tú no, y porque este sí, el otro no, y esta persona, y sí, y esta no, y podré yo si este no lo tiene, uy, pero y tal persona no. De eso nada, todos podemos recibir las mismas bendiciones de Dios, las mismas promesas de Dios como hijos de Dios, igual. Igual. Así que número 5, activa tu fe. Pon la marcha, por favor. Activa tu fe. Dios nunca nos ha pedido que mostremos esperanza, ni siquiera valentía. Nos pide fe. ¿Sí o no? No nos pide otra cosa. No nos dice que la aceptación de sus promesas es para los más valientes. ¿No dice eso? Ni para el que tiene más entendimiento. ¿Dice eso la Biblia? No, Señor, no dice eso. Ni para el pastor y los capitanes del ejército de Dios. No, Señor, tampoco dice eso. Todo lo que es de Dios lo recibimos por fe. Por la tuya y por la mía. Y recordando cosas que hemos hablado antiguamente, todos tenemos una medida de fe. Solo hay que ponerla en marcha. Dios quiere prosperar todos tus caminos, toda tu vida. Dios te quiere prosperar. Como decía Juan, Dios quiere prosperarte en todas las cosas, en todas las cosas. Me encanta cuando Juan le dice a Gallo, y que prospere, ¿verdad? Y que reciba salud así como prospera tu alma. Qué bonito. Porque nuestra alma está, nuestra mente está nuestro conocimiento, ¿verdad? Que necesita ser limpiado, ¿verdad? Reprogramado, sustituido todo aquello que duda de lo que Dios es capaz de hacer, que niega incluso lo que Dios es y lo que Dios declara en su palabra. Todo eso tiene que ir siendo cambiado, ha sido puesto en nosotros por la cultura, por la sociedad, por la enseñanza, por la tendencia de nuestros padres, ¿verdad? Por la genética. Ya llegamos con nosotros. Bien, está bien. Pero Dios quiere que sea prosperada nuestra alma. Así que activa tu fe. Confía en Él. Me encanta, ¿no? Como Jesús. ¿Tú te has fijado cuántas veces Jesús, cuando veía que el punto que le faltaba a la persona para recibir un milagro era simplemente dar el paso de fe, le decía, ven y haz esto? Jesús no se lo hizo a todo el mundo. Muchas personas llegaban a Jesús, simplemente Jesús oraba por ellos, le imponía sus manos, o le decía, sé sano, y eran sanos, y ya. Pero Él, acorde al corazón de cada persona y a la situación de cada persona, Jesús siempre quería que la persona recibiese la bendición de Dios, su bendición. Y si sabía que en la persona iba a haber un límite para recibirlo, ella se buscaba la vida para decirle a la persona lo que necesitaba escuchar para que se ejecutase aquello que la persona necesitaba hacer. Había personas que estaban perfectamente preparadas para recibir la bendición de Cristo y ser sanos por un milagro. Pero había personas que tenían ciertos límites. Él llegaba a Jesús y le decía, tú tienes que hacer tu parte. ¿Verdad? Y algunos, como a los leprosos, le dijo, iros a... ¿verdad? Y aquí iban dando camino para allá. ¿Verdad? ¿Os acordáis de los leprosos? Los 10 leprosos que fueron sanos los 10, aunque solo uno volvió a darle gracias a Jesús. Pero dijo, ¿ir a dónde? Ir a ver a los sacerdotes, no, a los sumos sacerdotes al templo. Pues vale, estaban fuera de la ciudad. ¿Sabíais que en la época de Jesús, bueno, es mucho antes, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, desde que la ley se establece, los leprosos no podían estar donde había más gente para no contagiarles. Por eso Jesús, cuando es llamado la atención por los leprosos, Jesús va de una ciudad a otra. Está por un camino y va con los discípulos. Y los leprosos de lejos empiezan a gritarle, porque no se podían acercar, porque la ley no lo permitía. No lo podían hacer. De hecho, no lo permitían ni la ley divina, ni siquiera la ley civil. En aquella época, en los romanos, de igual manera no permitían que los leprosos estuvieran entre medio del pueblo. Y Judea era una región romana. No podían estar en contacto. De lejos le empiezan a gritar a Jesús, Jesús. ¿Conocéis la historia, no? Y Jesús le dice,
y decirle, hablar con él. Y que nos diga. Y aquello, lo primero es que yo lo digo, entre comillas, qué tontos que son. Qué tontos que son. ¿Para ir al sacerdote a qué? Pues ellos en su necesidad, Jesús le dice, ve y hablar con el sacerdote, y ellos van a ir al sacerdote. Qué tontos que son. Cualquiera un poco más inteligente diría, no podemos ir al sumo sacerdote porque el sumo sacerdote está en el templo está dentro de Jerusalén y está lleno de gente. ¿Cómo vamos a ir allí? Pero bendita tontera que tiene esa gente. Bendita tontera, bendita ignorancia. Bendita fe que aplican a lo que Jesús dice. Le dice, ir al sumo sacerdote, ellos saben que van a tener que entrar hasta Jerusalén, se van a tener que ir escondiendo por las esquinas, pero van a ir cuando saben que se están saltando la ley. Y cuando nosotros Dios nos dice, haz esto o lo otro, o para recibir de mí solo tienes que hacer esto o lo otro, y nosotros le damos la vuelta, y lo pensamos, y lo repensamos, y llega el momento de orar, y nos patina la fe. Se comportaron como niños chicos, esos leprosos. Por eso recibieron los 10, no uno. Uno volvió, pero los 10 fueron sanos. Y aquel que le dijo al hombre de la mano seca, sácale, Señor. Y él le responde, ¿tú quieres qué? ¿Tú crees que yo pueda hacerlo? ¿Quieres que lo haga? Porque Jesús le empieza a hacer esas preguntas, estará muy así. Me veo a hacer Jesús esas preguntas y me dan ganas de ir al baño. Porque lo tienes delante de él, sabes que lo puede hacer y te empieza a hacer preguntas. Y haces el remolón, ¿verdad? ¿Tú crees que yo puedo? Sí, Señor. ¿Estás seguro? Sí. ¿Lo crees? ¿Que sí? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que tiene que hacer esas preguntas para que de esa manera él tenga que sacar la fe de dentro de él hacia afuera. Y tenga que pensarla. Y entonces fue así. Y al paralítico que le dijo, levántate. Nada hay amigo, ¿verdad? No Jesús le da la manita, ¿verdad? Bonito, no. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Por qué? Porque esas personas en concreto necesitaban activar su fe. ¿Cuál es el motivo que a ti te lleva a seguir permaneciendo, ¿verdad?, batallando con cierta enfermedad? O alguien querido que tú conoces. Ahí debes pedirle al Señor que te revele dónde está el punto de freno. Hay un punto de freno, que es el que eres tú o esa persona por la que estás hablando incapaz de superar. Es el punto de freno. El punto de stop, ¿no? Que te mantiene ahí y de ahí ya no puedes. Llegas hasta aquí, yo creo, sé lo que Dios dice en la Biblia, sé lo que Dios puede hacer. Señor, lo pido, y cuando lo dejes decir, ¿qué? Aquí te quedas. Y te mandan a decir, sí. Eso para recibirlo, ¿no? Ese salto, en algún punto de tu interior, está limitando tu fe. Y ahí es donde tienes que aplicar. Ahí es donde tienes que aplicarlo. Ahí. Jesús, cuando sabía que alguien tenía un punto que frenaba a la persona para aplicar su fe, Jesús les hacía preguntas y les hacía hacer cosas para que ellos rompieran, ¿verdad?, el punto límite de su fe. Yo no te puedo decir cuál es el punto límite de tu fe, pero tú sabes que tú o alguien que tú conoces estáis batallando con cierta enfermedad y llega a un punto donde la solución no se ve. Y ahí nuestra fe, cuando llega a ese punto y no conseguimos superar, ¿qué hace nuestra fe? Se cae. ¿Por qué? Porque como dice el punto número 6, nuestra fe en esas situaciones es probada. Eso es lo que hacía Jesús con esas personas. ¿Por qué el Señor es tan malo? Qué malito es el Señor, ¿verdad? Qué malito a veces. Que nos prueba, ¿no? ¿Sabes por qué prueba tu fe? Porque tiene que encontrarla. Porque sin fe no se puede recibir nada y es imposible agradarle a Él. Si no tienes la moneda de cambio para recibir, que es la fe, si no la tienes, si no se la presentas, pues no te lo dan. Pero qué malo Dios, no es que funciona así.
Porque después de que pases eso, otro día habría algo más grande, algo mayor, algo que saque, ¿por qué Dios está haciendo esas cosas? Para que Dios saque tu mente del cajón en el que me tienes a Él, tú y yo metido. Cada vez que Dios prueba nuestra fe, lo que hacemos es expandir y hacer un poquito más grande el cajón ese, la caja esa en la que decimos lo que Dios es capaz de hacer. Dios es capaz de hacer esto. Cuando vemos un milagro en nuestra vida o en alguien que de verdad conocemos bien y sabemos que ese milagro es genuino o lo que pasó en la vida de no es genuino, pero nuestro cajón ahora es un poquito más grande. Dios es capaz de hacer un poco más. Pero Dios lo que quiere es que rompas el cajón en el que le tienes a Él metido. Y por eso necesita exprimir nuestra fe. Solo así puede llegar a hacernos ver lo grande que es Él y lo grande que es el proyecto que tiene para nuestra vida. Dios tiene cosas grandes y hermosas para todos nosotros. Pero si todo nuestro interior, nuestra mente y nuestro corazón no son corregidos, la cosa o no va a salir o va a empezar a darse y al final se va a desviar y va a salir mal. Se va a desviar. Por eso Dios prueba nuestra fe, porque cada vez que Dios trabaja en nuestra fe, en el paquete de trabajo, siempre es trabajado nuestra mente y nuestro corazón. Siempre. Somos cuerpo, mente y espíritu. No es imposible la influencia de Dios en las cosas espirituales de nuestra vida sin que acabe habiendo influencia en las cosas de nuestra alma también. Estamos interrelacionados. Por eso no se puede recibir la salvación, que es algo espiritual, sino que desde el corazón, ¿verdad? Y con todo tu conocimiento que está en tu alma. A veces hacemos las cosas súper mega espirituales y no nos damos cuenta que tenemos que creer lo que estamos declarando. De forma consciente. Por eso yo hablo muchas veces con los jóvenes y con mis hijas, ¿no? Pero sobre todo con la mayor, que ya no es mayor. No puedes creer en la teoría de la evolución. ¿Por qué? No es combinable la evolución con la creación, no es. Es súper poderosa la teoría de la evolución porque desde que somos chiquititos la están enseñando en el cole, en los documentales de la tele, en lo que nos enseña el profesor de no sé qué, en lo que vemos en cualquier libro, ¿verdad? Porque hay mucho dinero metido en ciencia. Mucho dinero metido en ciencia. Y en hacer aceleradores de partículas que cuestan no sé cuántos billones de euros para dividir átomos y la gente muriéndose de hambre en las calles. Es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Por eso nos invaden diciendo, es necesario, tienes que creer en la evolución, hay que encontrar la partícula, ¿verdad? ¿verdad? Es necesario, porque es importante para que lo descubramos, porque así luego podemos hacer. Y todo eso va taladrando nuestra mente desde que somos chiquititos. Si la Biblia dice una cosa, tal cual dice, tal cual es, ya está. No le des más vueltas. Prepárate a que tu fe sea probada en un montón de aspectos. Pero por tu bien y por mío. Porque cuando caemos de rodillas diciendo, Señor, solo sé que no sé nada, solo lo único que sé es que puedo creer en ti, que mi fe está en ti, Señor, que lo que tú dices es lo que vale, que tu palabra es sí y amén y es verdad, y yo no creo en ti. Y me da todo igual. Y mi corazón está delante de ti, Señor, y a lo que tú digas voy a decir que sí, lo que tú me hagas entender lo entenderé, y tú eres mi única verdad. Y cuando vas por ahí, vas por el buen camino. Y si tú dices que eso debo decir que creo, Señor. Y si cuando lo volvemos así de simples, como los niños, empezamos a ver la mano de Dios poderosa en nuestra vida. Tenía una conversación con una persona que conozco muy bien de hace muchos años, un creyente, ¿verdad? De hace muchos años. Estábamos hablando precisamente de este tema. Y yo decía, no, es así. Y me decía, es que eso es demasiado simple. No puede, es un creyente de años. Cuando yo conocí al Señor con 15 años, él ya era creyente. Y me decía, es demasiado simple, es demasiado simplista el evangelio que tú me muestras. Y yo dije, es así de sencillo. Cuando nosotros lo complicamos porque queremos ensamblar, ¿verdad?
lo que la Biblia dice a nuestros pensamientos y buscar la manera de combinarlo para tener yo la razón. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca el ego humano. Es así de simplón el Evangelio. Es tan simple que tu mente dice, no puede ser. No puede ser tan sencillo. ¿Qué ejemplo tan lindo tenemos siempre en Moisés, no? No puedes, menos mal que Moisés me dijo, Señor, no puede ser tan simple como que el mar se abra solo porque le pide con el palo. O sea, vamos a hacer algo, vamos a hacer ayuno 40 días, ¿va? No, dale, no te he dicho yo que si crees verás mis milagros. No te he dicho yo que si crees verás mi poder. ¿Y qué hacemos esto? Toca el agua, ¡ras! ¿Verdad? Ya está. Es tan simple que parece increíble. Y tu mente dice, no puede ser. No puede ser porque nuestra mente se ha ido complicando a lo largo de los siglos. Pero esa es la verdad. Prepárate para que tu fe sea aprobada, ¿vale? Pero para que sea aprobada tendrás, como decía el punto anterior, que activar la que crea que va a pasar. Y aún así van a ser probadas hasta que caigas de rodillas delante de Dios diciendo, sí Señor, así es. Ahí verás la mano de Dios poderosa en tu vida. ¿Qué vas a hacer luego con tu vida? Y con eso terminamos. Usa lo que acabas de recibir, la fuerza de tu vida, tus años de vida, la revelación de Dios que has recibido a través de este proceso para Él, para bendecir a otras personas a través de eso que has aprendido. No malgastes todo lo que aprendiste, todo lo que recibes de Dios para tener un ego exaltado, para decir qué bueno soy. Porque por desgracia eso suele pasar a veces, ¿verdad? Que luego los creyentes empiezan a experimentar el poder, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios y la cabeza se les va. Y por eso, algunos que estamos en posición de liderazgo, como vemos lo que pasa, aquellos que son prósperos, luego decimos, bueno, la prosperidad sí, pero ¿verdad? Hay que manejarla así, como chiquito, despacio, ¿no? Y empezamos a poner nuestros peros. ¿Por qué? Porque como hemos visto lo que le pasa a algunos que son prosperados y a los creyentes se les va la cabeza. Bueno, hemos visto y sabemos de lo que les pasa a algunos que se les va la cabeza y a los que no. Y de los que no nos enteramos que son prosperados y viven en la bendición de Dios a todos los niveles y no sabemos nada de ellos porque son gente que no ha entendido, ¿qué? ¿Cuántos hay de esos? Muchísimos más que aquellos que cometen errores por ser prosperados por Dios y luego todavía lo que queda en su corazón, que no ha sido entregado a Dios, les hace caer en errores, ¿no? Esa prosperidad a nivel material les hace, ¿verdad?, montarse en el dólar y luego olvidarse de Dios. O recibir más poder de Dios, recibir sanidad y orar por otros si son sanos y ya se les queme Superman. ¿Y cuántos ministros del Evangelio hay? Miles de ministros del Evangelio, personas honestas que oran por las personas que son sanas y ellos saben que solo son instrumentos de parte de Dios. ¿Qué? ¿De eso no hablamos? Qué fácil es hablar de lo malo, ¿eh? Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y la primera es que seas sano. Recuerda lo que dice Juan, deseando un hombre maduro con una revelación tremenda de parte de Dios, que ha estado con el Dios encarnado por años y que luego ha recibido y vivido en Él con la otra persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Por años le dice a su amigo, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas tú. ¿Amén? Esa es mi oración para ti. Esa es mi oración para ti. Me la cojo de Juan, me la quedo para mí y la declaro sobre tu vida. Ponte de pie un momentito. Señor, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Yo declaro sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, cierra tus ojos y pon tus manos delante de